Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Juan Camarillo, esto es Pulsional.net y el día de hoy hablaremos acerca del inconsciente. Puede llegar a pasarse por alto que el inconsciente es uno de los supuestos que Freud exigió aceptar irrevocablemente a todo aquel que quisiera decirse psicoanalista, y lo que esto implica. La idea de fuerzas inconscientes junto a las pulsiones y el complejo de Edipo, estos dos últimos conceptos a los que ya les dedicamos su propio video, que les voy a dejar por acá, son tres supuestos que, de acuerdo con Freud, había que estar preparado y dispuesto a aceptar para poder ejercer la labor analítica, sin mayor evidencia de por medio que la garantía de que la experiencia clínica sustentaría en los hechos lo teorizado. Esto y una firme promesa de que eventualmente los avances en la ciencia también lo confirmarían. Cosas que, hablando particularmente de lo inconsciente, de algún modo han terminado por pasar. Por un lado, es innegable que la reafirmación de experiencia clínica derivada de la teoría del inconsciente ha mantenido a la escuela psicoanalítica relevante y productiva en el ámbito del cuidado humano, oficial e institucional, es decir, de la salud, mostrando que funciona y aporta. Y por otro, las neurociencias han demostrado que estímulos subliminales, es decir, que eluden la percepción consciente, son susceptibles de provocar respuestas análogas a las de estímulos directos y conscientes. ¿Pero acaso son estas respuestas neuronales lo mismo a lo que Freud llamó el inconsciente? ¿Es este el inconsciente freudiano, el inconsciente del psicoanálisis? No, no totalmente. Sin duda las neurociencias han mostrado que existen respuestas inconscientes e involuntarias del cuerpo susceptibles de activarse frente a representaciones parciales o evocativas de otra cosa, algo así como un reflejo del sistema nervioso autónomo que sin embargo está muy lejos aún de parecerse a lo que Freud describió con todos sus mecanismos y puntualizaciones a detalle. Entonces, ¿qué fue lo que Freud propuso? Mucho tiempo antes del psicoanálisis, las ideas sobre la subjetividad frente a la naturaleza de las cosas aún no estaba plasmado en una estructura legible que pudiera ser transmitida como concepto colectivo. Esto estaba relegado a suspicacias y destellos de genialidad de algunos grandes pensadores. Es decir, no había una idea clara y entendible de que lo que para ti es una cosa, para mí puede ser otra completamente diferente. La ausencia de esta idea puede ser algo que parezca inconcebible en nuestra actualidad, pues fue introducida desde el siglo XVI por Descartes con su pienso luego existo. Al decir, lo único seguro es mi pensamiento, del resto que habría que dudar, se introduce ya una diferenciación. Antes de esta revolución filosófica, la noción dominante sobre el comportamiento de las personas era la de los estereotipos sociales, donde las manifestaciones individuales se dan consideradas parte de un grupo particular. Así, se aplicaba esta noción a la idea de, por ejemplo, el típico noble, los jóvenes, los viejos, las mujeres, etc., y a quienes saliesen de estas formas se le pensaba como distorsiones, fallas o muestras de falsedad. Por ejemplo, se pensaría en alguien que no es un verdadero noble, en un mal siervo, una mujer masculina o un hombre afeminado. Con la introducción del cogito cartesiano se pondría en el centro de todo a la razón, colocando por primera vez sobre la mesa una separación entre lo que es pensado, como el sí mismo, y la naturaleza de las cosas. Es decir, entró en escena la subjetividad. A partir de allí aparecerían grandes filósofos como Kant, Hegel y Spinoza que profundizarían al respecto, problematizando esta dualidad desde distintas perspectivas, pero siempre dejando patente algo que en ese momento ya estaba instaurado. La idea de que algo, de aquello que no es el sí mismo, formaba parte del ser. Es decir, la naturaleza estaba allí también como parte del ser, pero manteniéndose una distinción entre el uno y el otro. Podría decirse que este monto de naturaleza de donde emerge y a la vez se diferencia el sí mismo es ya un inconsciente prototípico, y en cierto sentido lo es, pero hay una diferencia radical. Esto es una diferencia sustancial entre dos escuelas del pensamiento. Para la filosofía hasta ese entonces lo psíquico es equiparable al cogito, es decir, a lo cognoscible, lo consciente, por lo cual el término inconsciente es un sinsentido, ya que aquello que no es consciente no es psíquico y vendría a ser parte de este monto de naturaleza que acompaña al ser. Es esta la escuela cognoscitiva del pensamiento.
Y entonces, ¿de dónde surge el concepto del inconsciente? Freud, como médico, neurólogo, hacía una investigación. En su quehacer, en su práctica, él buscaba principalmente intervenir, no solo demostrar algo. Es una ruta distinta desde donde llegar al mismo problema con fines distintos. Al identificar un problema, una patología, él se encuentra con este monto de naturaleza que es parte del ser y ubica allí acontecimientos que por medio de su práctica clínica empieza a registrar, describiendo lo que hoy conocemos como pulsiones, principio del placer, proceso primario, represión, estructuras, líbido, formaciones de compromiso, etc. Lo que hoy entendemos como inconsciente. La propuesta de Freud es, en sus propias palabras, considerar todos esos fenómenos fuera de la conciencia como lo genuinamente psíquico, e invita, citando a Kant, a no confundir la percepción de nuestra propia subjetividad con su verdadera naturaleza. Es decir, que creyéramos que existe una separación exacta entre lo cognitivo y lo orgánico, porque no percibimos algo distinto, no significa que así sea. Y propone exponerse a la experiencia para comprobarlo. Propone que hay un punto medio, y que ese punto medio es algo en sí mismo, a lo que llamó el inconsciente. Y entonces concluiremos que el inconsciente es una dimensión de la condición humana, teórica, conceptualizada en base a los registros que Freud formuló sobre la fenomenología psicopatológica, que hasta el día de hoy ha resultado útil como herramienta terapéutica, como objeto de estudio y como método de investigación. Y bien, eso va a ser todo por el día de hoy. Faltaría agregar y exponer el aporte lacaniano acerca de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, lo que le viene a aportar mucho a la teoría y amplía el debate, pero lo vamos a dejar pendiente para otro video. Si les gusta este tipo de contenido, les parece útil o interesante, les invitamos a regalarle un like al video y una suscripción al canal y recomendarlo con sus conocidos interesados en el tema o sus alumnos en formación. Y en pantalla les compartimos nuestras otras redes sociales donde también pueden estar atentos a los siguientes videos que subiremos en el canal próximamente. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.